Mis queridos amigos, buenos días. ¿Y si el calentamiento global no existiera? ¿Sabías que justo antes de nosotros la historia tuvo una pequeña edad de hielo? Así que en este momento el planeta no se está calentando, solo está volviendo a su temperatura normal. En cualquier caso, este es el argumento que manejan los escépticos del clima en contra de la ciencia y las pruebas que existen sobre el calentamiento global. Pero mala suerte para ellos, ya que la historia no dice en absoluto lo contrario que otras ciencias. Te lo resumiré. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, Europa tuvo una racha bastante fría. Como a los investigadores del siglo XX les gustaba divertirse, la apodaron la pequeña edad de hielo. Es como los mamuts, los rinocerontes lanudos, los hombres de las cavernas, etc. En fin, es divertido. Y no creyeron que algunas personas en el siglo XXI lo tomarían como evidencia para negar el calentamiento global. Lo cual es completamente absurdo porque 300 años de un continente no tienen nada que ver con la escala global de una edad de hielo. Pero hacía mucho frío, así que les pareció muy divertido. Vamos a sumergirnos un poco en el pasado y sepamos cómo era todo en ese entonces. Para empezar, hablemos de la edad de hielo, pues a escala de tiempo geológica se observa un enfriamiento global e importante del clima. El hielo se extiende masivamente sobre la Tierra o glaciares o sobre el mar con témpanos de hielo. Excepto que la era geológica dura cientos de miles, incluso millones de años. Los historiadores trabajan en escalas completamente distintas. Unas pocas décadas, un puñado de siglos, una pizca de algunos milenios. En resumen, la expresión una pequeña edad de hielo ya es en sí misma bastante cómica. Actualmente vivimos en el Holoceno, un periodo interglaciar. La temperatura del planeta es de 6 a 7 grados más alta que durante la edad de hielo anterior. Y solo este pequeño cambio es una Europa cubierta de glaciares o estepas y mares de 120 metros más abajo. Así que eso sí es una edad de hielo, Europa cubierta de glaciares o estepas y mares de 120 metros más abajo de lo normal. Podemos hablar de una pequeña edad de hielo, pero entonces, en ese caso, ¿por qué no también de bonitos cataclismos o de un mundo que tendrá un final muy feliz? En fin, volvamos al Holoceno interglaciar. Su temperatura es suave, pero sobre todo es constante, estable. Ha sido así durante 9000 años. Conseguimos asentarnos y fundar una agricultura, a pesar de algunos veranos secos o de algunos inviernos duros. Si cambiara drásticamente cada 10 años, todos moriríamos de hambre, sencillamente. Y he aquí la explicación de por qué no hubo una pequeña edad de hielo. Si hubiese habido una, por más pequeña que fuese, el cambio de temperatura hubiese sido extremadamente notable y francamente lo hubieses notado, ya que todavía estaríamos sufriendo las consecuencias de esta. Entonces, ¿de dónde viene la expresión de una pequeña edad de hielo? La expresión se remonta a 1939, cuando el geólogo estadounidense François Émile Matthes descubrió glaciares que no podían haber sobrevivido al principio del Holoceno, así que tenían que ser recientes. Claro que estas estimaciones de fechas bastante aproximadas solo pueden basarse en intentos de modelización, pero la idea va ganando terreno y puede hacerse realidad a medida que se realizan descubrimientos y trabajos. Al final se determina un óptimo climático. Alrededor del año 1000 probablemente hacía demasiado calor, y entonces se había producido la famosa pequeña edad de hielo, que habría hecho aparecer estos nuevos glaciares. Con el tiempo, el término ya solo se refiere a estos últimos enfriamientos que irían del siglo XVI al siglo XIX. Y este es un muy buen momento porque en un periodo de tiempo que es tan corto, los historiadores pueden opinar y averiguar si encaja o no con las crónicas de la época. Así pueden ayudar a los geólogos. ¿Y por qué les interesa? Bueno, porque están formando una hipótesis. ¿Y qué si el clima influyó en las sociedades del pasado? El primero en hacer un estudio de este tipo fue el historiador francés Emmanuel Leroux-Ladurie en su tesis secundaria publicada en 1967, Historia del clima después del año 1000. Si bien ahora es una lectura obligada, cuando salió el libro no recibió mucha atención. De hecho, interesa casi exclusivamente a los historiadores de las sociedades rurales. Lógicamente, el clima es igual a la agricultura. Por lo demás, nos conformamos con algunas anécdotas, sobre todo cuando un cronista menciona un acontecimiento climático específico o espectacular, y por lo tanto poco revelador de su época. Afortunadamente, los investigadores anglosajones insisten en que se estudien las historias del clima, pero desde un punto de vista climatológico y no de un historiador. Y si te preguntas en qué se basó Leroux-Ladurie en su estudio, es bastante inesperado. Por ejemplo, estudia las fechas de inicio de la vendimia. Esto es conveniente porque la vendimia depende directamente del clima, y además es un acontecimiento público que la gente celebra, por eso se menciona en los archivos. El investigador recorre entonces enormes colecciones y consigue hacer series y series de fechas de vendimia, a veces de varios siglos. Esta técnica tiene un nombre, y sí, hablamos de un proxy.
Pequeño paréntesis de vocabulario, pero ya verás, es muy fácil de entender. En los informes del IPCC, por ejemplo, llamamos datos directos a todo lo que hemos podido registrar sobre el clima en estos momentos. Temperatura, precipitaciones, humedad, etc. Si carecemos de datos directos, afortunadamente existen los datos indirectos. Esto es lo que llamamos proxies. No es el clima, pero se relaciona directamente con él. Por ejemplo, las famosas fechas de las cosechas. Cuanto antes en el lugar, más cálido fue el año, con toda seguridad. Esto es conveniente porque hasta el siglo XIX los estados no crearon oficinas meteorológicas nacionales con registros sistemáticos. Antes de los siglos XVII y XVIII solo podemos basarnos en listas recopiladas por eruditos individuales, así que los proxies vienen a rellenar esos huecos. No es un sistema perfecto, pero es mucho mejor que no hacer nada. Y hay muchos proxies: fechas de cosechas, rendimientos de cultivos, crecimientos de árboles, estudio de pólenes conservados que dan información sobre especies vegetales, etc. Estudio de núcleos de hielo que dan concentración del CO2 en la atmósfera y muchísimos más. La arqueología también se está implicando. Por ejemplo, los humanos han creado rasgos para recoger el agua del deshielo, cosa que indica si los glaciares han avanzado o han retrocedido. En raras ocasiones, la fuente histórica indica incluso un dato directo. Por ejemplo, cuando un cronista indica la primera nevada del año, siempre es muy útil, pero es muy raro y a menudo limitado en el tiempo. Sin entrar en muchos detalles, al cruzar todos estos métodos, cada fuente y estos datos, acabamos siendo capaces de dar estimaciones climáticas acertadas. Bien, todos estos son archivos históricos, pero buscamos datos de ciencia dura, datos físicos, climatológicos y geológicos. Una supercomputadora podría analizar todo esto muy bien por sí misma. Así que, ¿de qué sirve el historiador? Pues estudia otros contextos, el contexto de producción de los archivos. Una cosecha más temprana puede ser el signo de un clima cálido o la consecuencia del endeudamiento de un país. Puede que los viticultores tuviesen que vender su cosecha más rápido y por lo tanto no tuviese nada que ver con el clima. O también existe el otro escenario: el propietario decide retrasar la cosecha para así poder venderla a un mejor precio. O puede que una guerra acabe con toda la mano de obra disponible. En resumen, sin el contexto, sin un historiador que compare la crónica, la arqueología o las diferentes regiones, es muy difícil no equivocarse. La moraleja de esta historia es que historiadores y climatólogos deberían ayudarse mutuamente. Pero, ¿y qué fue lo que ocurrió entonces con nuestra pequeña edad de hielo? El primer punto sobre las temperaturas descritas en el informe del IPCC es que la temperatura media del planeta no ha descendido o solo lo ha hecho ligeramente. Pero de hecho, si nos centramos en Europa, la variación ha sido mucho más importante. Pero incluso así, solamente se trata de un ligero enfriamiento global. Incluso podemos rehacer la cronología. A principios del siglo XIV, una serie de inviernos severos golpea a los contemporáneos. El mar Báltico se congela, las cosechas se arruinan y las hambrunas se prolongan. Además, no hay suerte, es el comienzo de la Guerra de los 1000 años y la llegada de la Gran Peste. En efecto, en esa época no nos reíamos mucho. Otro signo revelador es que el cultivo de la vid está disminuyendo fuertemente hacia el sur. En algunas regiones, sobre todo en islas británicas, resulta casi imposible cultivarla. Sin embargo, el vino se bebe desde la época de los romanos y es un componente necesario en la liturgia cristiana. Así que los cronistas hablarán de esto, por supuesto. Garantizar el suministro de vino es un imperativo para el clero. Los monasterios más grandes llegan a comprar tierras más hacia el sur, solamente para abastecerse. A finales del siglo XVI, el historiador cristiano Christian Pfizer informa que en los Países Bajos se producían heladas a principios de agosto y las primeras nieves muy a principios de octubre. Del mismo modo, entre el siglo XV y XIX, el Támesis de Londres se congela no menos de 24 veces. A veces puedes caminar directamente de una orilla a la otra. Si el comercio marítimo de la ciudad está bloqueado, esto no impide que los más despiertos organicen ferias de la escarcha, es decir, ferias con su puesto directamente sobre el hielo, sobre el río. El más impresionante fue el Gran Frío del 1683 hasta el 1684. Los puertos del Mar del Norte lo sufren mucho. El frío llega al interior hasta el punto de congelar Bruselas durante varias semanas seguidas. Pero lo peor está en Londres. El pintor Thomas Wicks nos muestra un río congelado durante 2 meses, con un espesor de 30 centímetros, que permite incluso organizar carreras de caballos. Así que entre el hecho de que debían haberse deslizado bastante y la aprensión de ver cómo se rompe el hielo de repente, creo que no hubiese participado, pero vamos, fue divertido. Hablando en serio, parece una locura e incluso puede que te dé escalofríos, pero bueno, he de decirte que solamente fue local. No podemos hablar de una glaciación global. Es un poco como un alumno que saca una nota muy mala. Quizás le duela mucho, pero no va a bajar la media de la clase de forma drástica.
Mientras tanto, Europa acumula todo el dolor. Es cierto, los glaciares avanzan hasta un punto en que algunos pueblos de montaña son finalmente abandonados. Por supuesto, no hablamos de un muro de hielo como en el día después de mañana, pero sigue siendo bastante impresionante. Por ejemplo, en el Valais, el glaciar Alesh, el mayor de los Alpes, avanza hasta 40 metros al año, hacia finales del siglo XVI. Los pastos y luego las casas se ven amenazados por esto, pero afortunadamente hay un muy buen amigo que los ayuda con esta situación tan terrible: Dios mismo. En 1653, el clero local y los jesuitas organizan una ceremonia y una procesión para que el glaciar detenga su avance. Fueron nada más y nada menos que 7 días de diversas ceremonias, incluida la construcción de una estatua de santos frente al glaciar y la aspersión de agua bendita. Sí, para que un glaciar parase le echaron agua. Parece un poco tonto, pero hay que entender que en esa época se percibía y experimentaba el entorno como una manifestación de la voluntad de Dios. Y lo que es más, funcionó. Por suerte, a mediados del siglo XVII, justamente la expansión parece detenerse, seguramente debido a un clima que se puso muy seco. Pero el problema aún existe en otros lugares. Por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, los mercaderes del río Loira también quedaron atrapados en el hielo regularmente. Para evitar que la mercancía fuese aplastada junto al barco, tomaron la costumbre de descargarlo todo, aunque ello supusiera alterar sus horarios de trabajo. Todo el país debe adaptarse a rigores del clima. Está muy lejos de nuestra vida cotidiana, donde, salvo accidentes, los paquetes y mercancía casi siempre llegan a tiempo. Pero pronto estos fenómenos extremos remitirán a mediados del siglo XIX. Para concluir, no hubo ninguna pequeña edad de hielo porque este apelativo sencillamente es falso, y en ningún caso hay que dudar del calentamiento global solamente por este motivo. Por otro lado, es muy cierto que en Europa nos dieron una paliza, y hay una hipótesis muy extraña que explica toda esta situación. Por supuesto debe ser contextualizado porque el clima depende de muchísimos factores, pero algunas personas se preguntan si la llegada de los europeos a Sudamérica no tuvo nada que ver. Y sí, con 50 millones de muertos del siglo XV al siglo XVII, las zonas agrícolas se redujeron mucho y fueron ocupadas por un denso bosque que almacena una enorme cantidad de carbono. Los cálculos de algunos investigadores demostrarían que la cantidad de CO2 que pudo haberse eliminado de la atmósfera en aquella época por la expansión de zonas forestales redujo la concentración atmosférica de CO2 y, como consecuencia, seguramente el clima se enfrió un poco de más. Solamente un poco. Lo contrario a lo que ocurre hoy en día. Y bien, si antes no se podía hablar de un enfriamiento global, hoy podemos experimentar que existe un fenómeno global que va mucho más rápido y en sentido contrario. La alteración climática inducida por el hombre nos invita a tomar conciencia de la magnitud de lo que nos espera si seguimos portándonos de esta manera. Recuerda todo lo horrible que te dije y dite a ti mismo que solamente era local. Ahora vamos hacia un calentamiento global que será mucho más grave y mucho más significativo. Así que lamento asustarnos, pero lamentablemente esa es la realidad. Gracias a todos por ver este episodio y en fin, gracias a Tanguy Massan por la redacción, a Rodolphe Meyer alias Le Revelu por su lectura y no duden en ir a su canal de YouTube y descubrirlo porque es fascinante de verdad. Y si quieren seguir explorando Nota Bene, solo tienen que suscribirse, así de fácil. Adiós, nos vemos.